Extendemos a todos una cordial y afectuosa bienvenida a nuestro discurso público de esta semana. Nos encanta tenerlos con nosotros hoy para que puedan beneficiarse de este programa. Queremos confirmarles que esta reunión se ha grabado sin público. Para la protección de los pocos participantes del programa, se ha respetado las distancias de seguridad. Para comenzar de forma apropiada, les invitamos a que puedan cantar la canción 151, titulada Los llamarás, basada en Job capítulo 14, de 13 a 15. Luego, iniciaremos con la oración. El discurso público que escucharemos a continuación tiene el siguiente tema: la resurrección, una victoria sobre la muerte.
Esto lo estará presentando nuestro hermano Kenji Vázquez. Lo escuchamos, hermano Kenji. Lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte. Esto es una afirmación que nos puede sonar cruel y dolorosa a usted y a mí, pero cuán cierta es. De hecho, en la antigüedad, el sabio rey Salomón, conocido por su sabiduría, reconoció lo que encontramos escrito, que él mismo escribió en Eclesiastés, en la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, donde dijo que la muerte es el fin de todos los hombres, de toda la humanidad. Quizás por esto las religiones, muchas religiones, se han encargado de enseñar que la muerte es comparable a un amigo, que sencillamente es un mero tránsito entre dos etapas de la existencia del ser humano y debemos aceptar como un amigo a la muerte. ¿Pero le parece a usted que la muerte sea un amigo? Lejos de comparar a la muerte con un amigo, la Biblia, la palabra de Dios, la compara a un enemigo. Y vaya que la muerte llega a ser un enemigo, ¿no lo cree? Ya que es capaz de arrebatarnos a aquellos seres queridos que tanto amamos, a familiares, amigos, conocidos. Y nos deja un profundo sentimiento de dolor, tristeza, pena, soledad y hasta de confusión. Y aunque los avances tecnológicos han ido aumentando a medida que avanzan los años, la ciencia ha intentado presentar una contundente guerra contra la muerte, pero la realidad es que la muerte sigue reinando sobre toda la humanidad. Así que significa entonces que estamos sin esperanza, que debemos aceptar entonces a la muerte como un amigo. Ni mucho menos. La Biblia lo compara con un enemigo y con razón, porque el creador de todas las cosas, nuestro Dios, el Dios verdadero Jehová, se propone acabar por completo con la muerte, eliminarla, vencer a ese cruel enemigo que tanto daño nos ha hecho a través de la historia humana. Y esto es algo que debería interesarnos a usted y a mí, que tanto deseamos que nuestros familiares y amigos sigan disfrutando junto con nosotros de la vida. Así que, ¿qué tal si hacemos un análisis de las promesas que nos ha hecho Dios sobre cómo va a vencer de una vez por todas a la muerte? Y no solamente eso, encontrar razones por las cuales podamos estar convencidos de que Dios logrará eso y saber qué espera Él de nosotros para podernos nosotros beneficiar de esas promesas de Dios. ¿Comenzamos este análisis? Bueno, antes de entrar en materia necesitamos saber ¿contra qué enemigo nos estamos enfrentando? ¿Qué es la muerte? La palabra de Dios lo explica con mucha claridad. Vamos a buscar, por favor, en la Biblia lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9. Eclesiastés, capítulo 9. Y vamos a leer allí el versículo 5. Si tienen un ejemplar de la Biblia, le animo a que por favor me acompañen en la lectura. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Palabras inspiradas por nuestro Creador, nuestro fabricante que nos conoce incluso lo que nos sucede cuando morimos. Mire el estado en el que nos explican que se encuentran los muertos. Dice Eclesiastés 9, 5. Porque los vivos, es decir, nosotros, saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. ¿Lo notan? Los vivos, nosotros, tenemos conciencia de que podemos morir, pero dice que los muertos resulta ser todo lo contrario, no saben nada en absoluto. Y esa es la explicación que da la Biblia sobre el estado en que se encuentran los muertos, un estado de total inactividad. No saben nada en absoluto, no piensan, no sienten. Es todo lo contrario a la vida. De hecho, el versículo 10 en este mismo capítulo por eso nos recomienda lo siguiente. Dice, todo lo que puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay actividad, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba, el lugar a donde vas. ¿Lo notan? Cuando alguien muere, sencillamente deja de existir, queda en un estado de inactividad. Eso es la muerte, ese es nuestro enemigo, que a veces nos alcanza estando muy jóvenes en la vida o estando en edad avanzada. Pero
De cualquier forma, nos deja un profundo sentimiento de dolor y tristeza cuando alguien ha llegado. Pero como acabamos de ver, ese estado de inactividad es la muerte. Y de hecho, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, se refirió a la muerte de forma parecida. Pero entenderlo, saber qué dijo sobre la muerte, nos ayuda a tener una visión correcta de en qué estado se encuentran los muertos. De hecho, confirma lo que acabamos de leer en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Vamos a leer un acontecimiento de la vida de Jesucristo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, tuvo que experimentar ese dolor que hemos atravesado muchos de nosotros, de perder a familiares y amigos en la muerte. En este caso, era un buen amigo de Jesús, su amigo Lázaro. ¿Lo conoce? Vamos a leer cómo Jesucristo procesa esa noticia cuando se la dan de que su amigo había muerto. Sus apóstoles, sus discípulos, no escucharon la noticia cuando se la dieron a Jesús, sino que Jesús luego se la expresó a ellos. ¿Cómo lo hizo y a qué comparó a la muerte? Vamos a leerlo en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículos 11 al 14. Así que vamos a leer estos versículos y mientras lo leemos, trate de darse cuenta que comparó Jesucristo a la muerte. Dice el versículo 11, después de decir esto, Jesucristo añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy para allá a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si está durmiendo, se pondrá bien. En realidad, Jesús quería decir que Lázaro estaba muerto. Pero ellos creían que se refería a que estaba dormido, descansando. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Pudieron notar a qué comparó Jesucristo a la muerte? A estar dormido. Sus discípulos, por supuesto, no lo entendieron. Era un concepto nuevo para ellos. Pensaron que Lázaro literalmente estaba durmiendo. Pero no, estaba muerto. Y Jesucristo luego se lo expresó. Así que para Jesús el estar muerto era simplemente como estar dormido. Y vaya que tenía potestad para decir eso, pues cuando Jesucristo estuvo en la tierra, antes de eso ya había tenido una existencia prehumana en los cielos. Y sabía qué ocurre en el mundo de los espíritus, donde está Dios y los ángeles. Y sabe entonces en qué estado se encuentran los muertos. Si algo después hubiese seguido viviendo en el caso de Lázaro, si Lázaro hubiese seguido viviendo en algún otro lugar, Jesucristo no hubiese dicho que estaba dormido. Así que Jesucristo expresó claramente lo que leímos hace un momento en Eclesiastés, que cuando alguien muere sencillamente deja de existir, no sabe nada en absoluto. Y así se pudo percibir luego cuando Lázaro es resucitado, no hay registro de que él haya expresado tener una existencia sobrehumana. Sencillamente volvió a la vida, se levantó de ese sueño profundo en el que había caído. Entonces entendemos hasta este punto característica de la muerte, nos deja un estado de inactividad. Pero ¿y qué hay del alma? ¿Has escuchado esa expresión? El alma. Bueno, la Biblia lo explica claramente cuando en el principio de la creación del ser humano, lo que podemos encontrar en el primer libro de la Biblia, en Génesis, específicamente el capítulo 2, versículo 7, menciona que cuando Dios estaba creando a Adán, les dio el aliento de vida y él llegó a ser un alma viva. O en otras palabras, un ser vivo. Queriendo decir que sencillamente el alma somos nosotros. Con razón la Biblia misma en Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice que el alma muere. No hay un alma inmortal. Los seres humanos somos un alma. Y la Biblia en muchas ocasiones usa esta expresión alma para referirse a los seres vivos, incluidos los seres humanos. No tenemos un alma adicional, sino que somos un alma y cuando nos alcanza ese enemigo, sencillamente quedamos en un estado de inactividad, morimos. Entonces ya entendemos qué es la muerte. La pregunta es, ¿por qué morimos? ¿Acaso era el propósito de Dios, del creador del hombre, que los seres humanos muriéramos? De ningún modo. Al principio, el primer ser humano, Adán, el que acabamos de mencionar hace un momento, tenía la perspectiva de vivir para siempre.
y en hermosas condiciones. Dios lo colocó en un paraíso. Solo que él decidió desobedecer a Jehová, a su creador, a su fabricante. Decidió hacer las cosas a su manera. Y esa desobediencia generó un efecto dominó que hasta nuestros días nos sigue afectando. Veamos el resultado que generó la desobediencia de Adán. Vamos a buscar lo que nos enseña la palabra de Dios en Romanos capítulo 5. Busquemos en las Biblias. Romanos capítulo 5, vamos a leer el versículo 12. ¿Sí? Si lo tienen, acompáñenme en la lectura. Dice, así pues, por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Así que Adán pecó, desobedeció a Jehová, y eso le trajo como resultado lo que Dios le había advertido si llegara a ser desobediente, que iba a morir. Pero como somos descendientes de Adán y Eva, venimos de ese molde, todos nacemos ahora como seres humanos imperfectos, pecadores. Y notan que el pecado provoca la muerte. Esa es la razón por la que los seres humanos estamos muriendo. Es decir, que la muerte solo llegó a ser una realidad después de la desobediencia del primer ser humano. En el caso de Adán y Eva, antes de desobedecer, no aplicaba las palabras que mencionamos al principio, de que lo más seguro que tenían en la vida es la muerte. Ni siquiera tenían esa perspectiva de morir, sino que fue resultado de su desobediencia. Qué bueno es saber que no era el propósito de Dios que los seres humanos muriéramos, ¿no le parece? ¿Y sabe qué? Su propósito sigue siendo el mismo hasta nuestros días. Y miren lo que se propone hacer Dios para lograr con su propósito. Buscamos de nuevo en la Biblia. Aprender de la palabra de Dios sin duda nos libra de muchas enseñanzas falsas. Nos ayuda a entender la forma de pensar de nuestro Creador. Y no solamente eso, lo que se propone hacer. Busquemos esta promesa en Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25, el versículo 8. Miren lo que Dios promete para alcanzar su propósito original de que los seres humanos vivan para siempre. El propósito original con el que creó a Adán y a Eva. Dice Isaías capítulo 25, versículo 8. Él eliminará la muerte para siempre, y el Señor soberano Jehová secará las lágrimas de todos los rostros. ¿Qué le parece? Dios se propone acabar con este cruel enemigo, derrotar, tener una victoria total sobre la muerte. Entonces estamos hablando de vida eterna. Una vida sin muerte es una vida sin fin. Y miren las condiciones en las que Dios promete darnos la vida eterna. Dice, el Señor soberano Jehová secará las lágrimas de todos los rostros. ¿Significa esto que ahora seremos personas insensibles? De ningún modo. Dios nos creó para expresar emociones, solo que la verdad es que hoy día la mayoría de las lágrimas que derramamos es producto de sufrimiento, enfermedades, dolor, pérdidas de amigos en la muerte. Bueno, ese tipo de lágrimas es el que Dios se propone limpiar de todos los rostros, secar. Es decir, se propone eliminar el sufrimiento. ¿Se ha imaginado alguna vez vivir sin sufrimiento y para siempre? Es lo que Dios se propone hacer. Y sabemos que lo va a cumplir. Va a acabar por completo con la muerte. Y una de las herramientas que Dios utilizará para vencer a ese enemigo, la muerte, entra en juego ahora una palabra muy hermosa que todos atesoramos una vez que aprendemos: la resurrección. Y nos interesa saber cómo Dios se propone hacer esto, porque es cierto, nosotros estamos vivos y puede ser que mientras estemos vivos, dentro de muy poco, Dios logre cumplir con esa promesa de acabar con la muerte. Pero ¿qué hay de nuestros familiares y amigos que ya no están con nosotros, que han muerto? ¿Qué hay de ellos? A quienes ya alcanzó aquel enemigo, la muerte. Bueno, la Biblia explica
que Dios los va a resucitar. Y la resurrección significa literalmente levantar de nuevo. Y cuando estamos hablando de levantar de nuevo a alguien que está muerto, estamos hablando de devolverle la vida, de ayudarlo a vivir para levantarse. Y eso es lo que se propone hacer Dios. Este concepto no estuvo muy claro, sino muchos años después, cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Pero ya en el pasado, siervos de Dios, personas de fe de la antigüedad, tenían su esperanza en la resurrección. Por ejemplo, el siervo fiel de Dios llamado Job, quizás usted pueda conocer o conozca parte de su historia, sufrió mucho. Y él en un momento de su vida se preguntó, si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Dios le ayudó a tener la esperanza de la resurrección, pues él mismo dijo, tú llamarás, refiriéndose a Jehová, y yo te responderé, ansiarás volver a ver las obras de tus manos. Él tenía clara esa promesa, pero no fue sino hasta que vino Jesucristo que ahora podemos entender con claridad qué significa la resurrección de los muertos. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él habló de dos grupos. A uno le llamó rebaño pequeño y a otro le llamó otras ovejas. Por supuesto, en el tiempo que estuvo Jesucristo en la tierra era común ver pastores cuidando de ovejas. Era una ilustración muy apropiada para explicar esta promesa. Y hoy día también se nos hace fácil entender la actitud apacible que tienen las ovejas. Bueno, refiriéndose al rebaño pequeño, la Biblia explica que son 144,000. Y dice que ellos son seres humanos que una vez que mueren resucitan en el cielo. Asimismo como Jesucristo cuando estuvo en la tierra y murió y luego resucitó pero en los cielos. Jesucristo inauguró el camino de la resurrección celestial y es el mismo camino que van a disfrutar aquellos 144,000 que Dios ha escogido de entre la humanidad. Pero estamos hablando de 144,000, un grupo pequeño. ¿Y qué hay de todos los millones de seres humanos que estamos vivos hoy día? ¿Qué hay de nosotros, los que no tenemos la esperanza de resucitar en los cielos? Bueno, a ese grupo Jesús le llamó las otras ovejas. Un grupo que vivirá para siempre en la tierra, cumpliendo el propósito original de Jehová, así como querían con Adán y Eva en un principio, pero quienes perdieron esa oportunidad, Dios le dará de nuevo a todos los seres humanos obedientes, a ese grupo, las otras ovejas, la esperanza de vivir para siempre en la tierra convertida en un paraíso. Esa misma esperanza que Jesucristo le dio a aquel malhechor que estaba colgado junto a él en el madero. ¿Se acuerdan? Ese malhechor ejerció fe en Jesús y Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Jesús tenía clara la promesa de Dios de darle vida eterna a la humanidad y por eso dio su vida por nosotros. Pero, ¿por qué podemos confiar en que Jehová y Jesús tienen deseo de resucitar a millones y millones de personas que han muerto? Bueno, porque Jehová nunca miente y Jesucristo expresó con total firmeza la confianza que tenía en su Padre, de que iba a lograr su promesa. Pero además nos dio un antemano, nos permitió ver de antemano que era capaz de resucitar a los muertos. Vamos a leer un relato que encontramos en uno de los libros de la Biblia, en Lucas, capítulo 7, para ver lo que Jesucristo hizo en una ocasión cuando vio que alguien había muerto. Lucas capítulo 7, y vamos a leer algunos versículos de ese capítulo. Tratemos de ver los sentimientos que Jesús expresa en esta ocasión. La Biblia narra varias resurrecciones y de personas de todo tipo, pero esta es muy particular porque refleja lo que siente Jesús al ver a alguien a morir. Mire lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante. Dice, poco después de esto viajó a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos y una gran multitud viajaban con él, con Jesús. Al acercarse a la puerta de la ciudad, resulta que estaban sacando a un muerto, el único hijo de una mujer. Además, ella era viuda. También iba con ella una multitud bastante grande de la ciudad. Cuando el Señor vio a la mujer, se conmovió profundamente
y le dijo: no llores más. Enseguida se acercó y tocó la camilla funeraria, y los que la llevaban se detuvieron. Entonces él dijo: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se sentó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se quedaron muy impresionados y empezaron a glorificar a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios se ha acordado de su pueblo. Y estas noticias acerca de él se extendieron por toda Judea y por toda aquella región. ¡Qué sorprendente! Jesucristo acababa de resucitar a un hombre, a un joven. Y vieron a quién estaba resucitando. Era el único hijo de una viuda. Es decir, una mujer que ya había perdido el apoyo de su esposo porque ya su esposo se había muerto. Probablemente el único apoyo que le quedaba era el de su hijo. Y Jesucristo lo que inmediatamente hizo fue conmoverse, la consuela, se acerca a ella, le dice: no llores más, y ejecuta aquel acto milagroso, devolverle la vida a su hijo. Por supuesto, al ver todo esto, fue una noticia que se regó por toda aquella región. Y lo mismo sucede hoy al leer lo que Dios hizo mediante su Hijo Jesucristo, de resucitar a personas que habían muerto. Ya es un anticipo de lo que se propone hacer dentro de poco, de resucitar a millones y millones de seres humanos. Qué emocionante será estar vivo para ver cumplida aquella promesa, ¿no le parece? La resurrección es uno de los medios que Dios utilizará para desbaratar por completo las obras del diablo. Utilizará a su Hijo Jesucristo para acabar con todas esas obras del diablo. Y decimos que son obras del diablo porque fue Satanás, el diablo, quien provocó que Adán y Eva desobedecieran a Jehová y por tanto murieran y sigamos muriendo los seres humanos. Así que la resurrección será una herramienta en las manos de Jehová, nuestro Dios, y de su Hijo Jesucristo para acabar por completo con la muerte. Y esto es algo que nos emociona mucho porque de seguro ya podemos estar pensando en aquellos que deseamos ver. Pero desde ya la resurrección nos trae beneficios. ¿Por qué? Al menos podemos hablar de 4 beneficios. En primer lugar, nos da fuerza para enfrentarnos a las enfermedades y a la perspectiva de morir. Si llegáramos a estar enfermos hasta el punto de vernos muy cerca de la muerte, no temeríamos porque sabemos que Dios nos va a resucitar. Él lo promete. En segundo lugar, también nos ayuda a sobrellevar las pérdidas de seres queridos que tanto amamos, pues sabemos que dentro de poco se despertarán de ese sueño profundo y estarán de nuevo con nosotros. En tercer lugar, si se nos persiguiera o intentara matar por hacer la voluntad de Dios, sabemos que no perderíamos mucho, pues si nos quedamos del lado de Dios, más bien ganaríamos nuestra vida en el futuro. Si muriéramos a manos de enemigos, Dios nos devolvería la vida dentro de poco cuando Él cumpla con la promesa de resucitar a todas las personas que han muerto. Además, nos ayuda a tener una actitud positiva sobre el futuro y no pesimista, porque quizás muchos sin esperanza, sin propósito en la vida, llegan a tomar malas decisiones pensando que solamente su vida acaba cuando muere. Pero la realidad es que tenemos la esperanza de vivir para siempre. Aun si morimos, Dios espera resucitarnos en un futuro. Entonces, entender estas verdades nos beneficia desde ya. ¿Qué debemos hacer nosotros para poder beneficiarnos de la promesa de la resurrección? Bueno, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él prometió que las personas resucitarían. Mire lo que dijo. En Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Vamos a buscarlo. Y miren la promesa extendida a toda la humanidad. Dice el versículo 28, no se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán. Los que hayan hecho cosas buenas para una resurrección de vida y los que hayan hecho cosas malas
para una resurrección de juicio. ¿Lo ven? La palabra resurrección, devolverle la vida a aquellos que han muerto, dice que los que hayan hecho cosas buenas a una resurrección de vida serán bendecidos por Dios, pero dice los que hayan hecho cosas malas a una resurrección de juicio. ¿Significa eso que Dios ahora va a pedirle cuenta a las personas de lo que hicieron en su vida pasada antes de morir? No. Más bien, tendrán la perspectiva de resucitar, de ponerse del lado de Jehová, de obedecer sus justas normas, y en ese sentido se juzgarán sus acciones para que si hacen la voluntad de Dios después de haber sido resucitadas, entonces obtener la vida eterna. Qué bueno es saber eso, ¿verdad? Porque muchos que han muerto no tuvieron la oportunidad de conocer a Jehová Dios, pero Dios se la dará en un futuro cuando resucite a los muertos. Pero dice, los que hayan hecho cosas buenas. ¿Cómo podemos hacer cosas buenas hoy día? Bueno, la Biblia dice que mejor es una buena reputación ante Dios. Y dice que por eso llega a ser mejor el día de la muerte que el día que uno nace. No es un pensamiento suicida. Al contrario, es una perspectiva de vida eterna. Porque no es cierto que cuando nacemos no nos hemos labrado una reputación ante Dios, sino que más bien a medida que vamos creciendo y vamos actuando en conformidad a las justas normas de Dios, se puede decir entonces que si llegara luego el día de la muerte, llega a ser mucho mejor porque ahora Dios nos recuerda con esa trayectoria intachable en la vida. Y con ese recuerdo espera resucitarnos en el futuro y espera resucitar a muchos siervos de Él que ahora ya no están con nosotros. Así que desde ya podemos hacer un buen nombre ante Dios. Usted y yo podemos aprender lo que Dios espera de nosotros. Para eso necesitamos leer diariamente la Biblia y meditar en ella. Los testigos de Jehová ofrecemos cursos de la Biblia totalmente gratuitos y en la comodidad de su hogar. Es cierto que por la pandemia ya no podemos juntarnos por las medidas de bioseguridad, pero nos valemos de la tecnología para seguir enseñando a las personas lo que Dios espera de todos nosotros. Así que si conoce algún testigo de Jehová, abórdelo y pregúntele sobre estos cursos de la Biblia. Y si no, le animamos a visitar nuestra página oficial de los testigos de Jehová, jw.org. Allí usted puede solicitar un curso bíblico en línea. Y de seguro estaremos encantados en ayudarlo a aprender estas verdades. En síntesis, en conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, hemos aprendido que lejos de ser un amigo, la muerte es un enemigo. A eso lo compara la Biblia. Y que ese enemigo cuando nos alcanza nos pone en un estado de descanso profundo. Pero al igual que alguien puede despertarse del sueño, Dios espera despertar a todos aquellos que se han dormido en la muerte. El Dios verdadero ha hecho esta promesa y estamos seguros de que la cumplirá. Esto desde ya nos brinda la oportunidad de tener una vida llena de satisfacción ahora y con propósito, pues sabemos que en el futuro ya no vamos a morir jamás. Además, que para beneficiarnos de eso, estuvimos analizando que debemos leer la Biblia, aprovechar de estudiarla y meditar, y los testigos de Jehová ofrecemos cursos bíblicos gratuitos. Es cierto que hasta ahora la muerte nos recuerda la brevedad de la vida. Pero ¿no le parece que la muerte también llega a ser breve cuando aprendimos que la resurrección es una esperanza real? ¿Sí? La promesa de la resurrección nos recuerda la brevedad de la muerte. Al principio hablamos que lo más seguro que tenemos en la vida es la muerte. Pero tras haber analizado lo que dice la Biblia, lo que Dios nos promete, ¿qué podemos decir? Que lo más seguro que tienen nuestros seres queridos que han muerto, e incluso nosotros si llegáramos a morir, es que volveremos a vivir. ¿Y por qué lo decimos? Porque sin duda alguna, la resurrección logrará su victoria sobre la muerte. Damos las gracias a nuestro Dios Jehová y a usted, hermano Kenji, por su buena preparación. Su discurso nos ha animado muchísimo. Eso nos hace asirnos mucho más de nuestra esperanza de la resurrección. Desde ya, los invitamos a escuchar la próxima semana
otro discurso público que lleva como tema "Tenga fe en las promesas de Dios". Ahora tendremos la atalaya. Así que lo primero que vamos a hacer es abrir la reunión con una canción de alabanza a Jehová, que en este caso va a ser la número 123, Seamos leales y sumisos al orden teocrático, y luego el hermano Silvosa nos representará en la oración. Pues gracias, hermano Silvosa, por la oración. Es un artículo precioso, valoremos nuestro lugar en la familia de Jehová. Así recordemos la palabra nuestro lugar y también familia. Un avance de lo que el artículo va a tratar es de, para que una familia funcione bien, cada miembro tiene que saber cuál es su papel y cooperar con los demás. Y entonces, llevado a la familia de Jehová, dice, en la familia de Jehová sucede algo parecido. Dios tiene un propósito para nosotros y si vivimos de acuerdo con ese propósito, perteneceremos para siempre a la familia de siervos de Jehová. Así este va a ser el tema que se va a desarrollar en el artículo y pues ya vamos a comenzar con la lectura. El hermano Fiol es nuestro lector, por favor. Párrafo 1. Al reflexionar en el inmenso universo que Jehová ha creado, puede que nos sintamos como David, quien le preguntó en una oración: cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué es el hombre mortal para que lo tengas presente y el Hijo del Hombre para que lo cuides? Como David, puede que pensemos en lo pequeños que somos comparados con las estrellas y que nos sorprenda que Jehová se fije en nosotros. Pero como veremos, en el caso de Adán y Eva, Jehová no solo se fijó en ellos, sino que los hizo parte de su familia. Gracias. Escucharemos ahora las respuestas a la pregunta número 1. ¿Qué podríamos preguntarnos al reflexionar en todo lo que Jehová ha creado? Hermano Silvosa. Pues al compararnos con la creación, el universo, las estrellas, puede que pensemos que somos insignificantes dentro de esa grandeza y por tanto puede que, al igual que el rey David, nos preguntemos qué es el hombre mortal para que Jehová lo tenga presente y el Hijo del Hombre para que nos cuide. Muy bien. Hermano Espinoza.
Y si pensamos en el tamaño de, por ejemplo, los planetas, ¿no? Y comparado con nosotros, es verdad, somos insignificantes, no somos nada, ¿no? Pero como dice ahí al final del párrafo, Él nos hizo parte de su familia, o sea que estamos muy agradecidos de que Jehová nos tome en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora pasamos a la lectura del párrafo 2. Adán y Eva eran los primeros hijos de Jehová en la tierra, y él era su amoroso Padre Celestial. Él quería que fueran miembros productivos de su familia. Les dijo: tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella. Quería que tuvieran hijos y cuidaran la tierra. Si Adán y Eva hubieran sido obedientes y hubieran cumplido con el propósito de Jehová, ellos y sus descendientes habrían continuado formando parte de su familia para siempre. La pregunta para el párrafo 2, ¿cuál fue el propósito de Jehová para sus primeros hijos en la tierra? Hermano Pérez. Lo podemos ver ahí registrado en Génesis capítulo 1, versículo 28, cuando le dijo a los primeros humanos que tuvieran muchos hijos, se multiplicaran, llenaran la tierra y tomaran el control de ella. Así que, en otras palabras, quería que fueran miembros productivos de su familia. Gracias. Hermano Gilo. Sí, destacamos la idea de que el papel que Jehová otorga a sus hijos es un papel activo, no es pasivo. Jehová quiere que sus hijos tomen acción, que sean productivos en aquello que Él desee, ¿no? Pero que no sean simplemente meros observadores. Uh-huh. Muy bien. Hermano Iborra. Ellos tenían la posibilidad de continuar formando parte de su familia por toda la eternidad si hubieran cumplido con el propósito de Jehová. Muy bien. Pues el párrafo 3, por favor, la lectura. Jehová honró a Adán y Eva dándoles un lugar valioso en su familia. Hablando de la creación del ser humano, David le dijo a Jehová: lo hiciste un poco inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y esplendor. Es cierto que Dios no le dio al ser humano el mismo poder, inteligencia y capacidad que los ángeles, pero solo lo hizo un poco inferior a estos seres espirituales tan poderosos. ¡Qué impresionante! Cuando Jehová creó a nuestros primeros padres, les ofreció una vida maravillosa. Muy bien, pues el párrafo 3 nos pregunta por qué podemos decir que Jehová honró a Adán y Eva con un lugar valioso en su familia. Hermano López. Sí, como menciona al final del párrafo, ¿no? Y se les ofreció una vida maravillosa. Como sabemos, ellos tenían una vida perfecta y, como dice Salmos 8:5, les hizo un poco inferiores a los ángeles. Uh-huh. Muy bien. Hermano Fernández. Sí, al leer este párrafo me hizo recordar en aquellas ocasiones quizá que nos juntamos con nuestra familia, que están los abuelos, los tíos, y quizá tenemos la ocasión de hacer una fotografía familiar, ¿no? ¿A quién ponemos en medio? Pues seguramente pongamos a los abuelos, ¿verdad? Es cierto que quizá ya estén un poquito mayores, un poquito débiles, pero les damos una posición honrosa, les valoramos mucho. Y eso me hizo pensar también, ¿no? Que Jehová nos ha puesto, por decirlo así, en el centro de la fotografía de su familia universal. Nos ha dado un propósito aquí en la tierra y eso es algo muy bonito que también debemos valorar. Muy bien. Hermano Ollés. Ollés, sí. Ahora te localizan. Y también tenemos el Salmo 103:20, que nos indica que aunque los seres humanos no somos tan fuertes y poderosos como los ángeles, pues es un gran privilegio que Jehová nos haya creado así, porque, por ejemplo, las referencias que tenemos en este versículo nos llevan a lo que ocurrió cuando un ángel mató a 185.000 asirios, o a otros pasajes en los que se dice que los ángeles se ponían de pie delante de Jehová. Así que ser un poco inferior a ellos es un honor, un regalo. Muy bien, muchas gracias por destacar la idea. Seguimos con el párrafo 4. Lamentablemente, Adán y Eva perdieron su lugar en la familia de Jehová. Como veremos más adelante en este artículo, esto les trajo terribles consecuencias a sus descendientes. Pero Jehová no ha cambiado su propósito. Quiere que los seres humanos obedientes sean sus hijos para siempre. Primero veremos de qué maneras nos ha honrado Jehová.
Luego analizaremos qué podemos hacer ahora para demostrar que queremos ser parte de su familia. Y por último hablaremos de las bendiciones que disfrutarán eternamente los hijos de Jehová en la tierra. El 4, ¿qué les pasó a Adán y Eva y qué veremos en este artículo? Hermano Coroama. Ellos perdieron su lugar en la familia de Jehová. Muy bien, exacto. Hermano Alonso. Y esto trajo consecuencias desastrosas, tanto para ellos como también para sus descendientes. La buena noticia es que el propósito de Jehová no ha cambiado, que Él sigue queriendo que nosotros seamos parte de su familia para siempre. Muy bien. Hermano Gilo. Sí, por eso la estructura del artículo se basa en, primero, ver de qué maneras nos ha honrado Jehová. Segundo, cómo podemos nosotros ahora demostrar que realmente queremos formar parte de la familia de Jehová. Y tercero, por último, qué bendiciones tendremos ahora y en el futuro por ser parte de la familia de Jehová. Muy bien, gracias por el buen resumen, porque es la clave para el desarrollo del artículo. Pues bien, la primera parte que queremos desarrollar es cómo ha honrado Jehová a los seres humanos en el subtítulo primero. Leeremos el 5. Jehová nos honró creándonos a su imagen. Como estamos hechos a la imagen de Dios, podemos cultivar y demostrar muchas de sus preciosas cualidades como el amor, la compasión, la lealtad y la justicia. Cuando nos esforzamos por hacerlo, honramos a Jehová y le demostramos gratitud. Si hacemos lo que le agrada a nuestro Padre Celestial, nos sentimos felices y satisfechos. Además, como Jehová nos hizo a su imagen, podemos llegar a ser la clase de personas que Él desea tener en su familia. Muy bien, pues vamos a ir desarrollando cómo Jehová ha honrado a los seres humanos y pasamos al primer punto, el párrafo 5, la pregunta, ¿cómo le demostramos a Dios nuestra gratitud por habernos hecho a su imagen? Hermano Bon. Podemos cultivar y demostrar muchas de sus preciosas cualidades, como el amor, la compasión, la lealtad y la justicia. Muy bien, gracias. Hermano Sanz. Y qué bonita esa idea, ¿no? Como mencionaba el hermano Bon, cuando nos esforzamos por hacerlo, estamos honrando a Jehová, le estamos expresando nuestra gratitud, porque nos hacemos eco de las palabras registradas en la primera carta de Pedro. Ahí bajo inspiración decía que Jehová nos pide que tenemos que ser santos porque Él es santo. Así que en la medida en la que nos esforzamos por imitar esas bonitas y atrayentes cualidades, estamos demostrando gratitud por ello. Muy bien. Hermano Silvosa. También esa primera carta de Pedro que ha comentado el hermano Sanz, allí se indica, entre otras cosas, que debemos ser santos en toda nuestra conducta. Es decir, que en todo aspecto de nuestra vida tiene que ser evidente que adoramos a Jehová como Él espera, que le obedecemos y que, por tanto, nos esforzamos por cultivar estas cualidades tan maravillosas que tiene Él. Por tanto, si así lo hacemos, como indica el párrafo, estaremos agradando a Jehová, le estaremos mostrando gratitud y, sobre todo, podremos llegar a ser la clase de personas que Él desea en su familia. Muy bien, Seguimos destacando el tema de la familia de Jehová. Pues pasamos al párrafo 6. Jehová nos preparó un hogar especial. Mucho antes de crear al primer hombre, Dios preparó la tierra para los seres humanos. Como es tan bueno y generoso, hizo un sinfín de cosas para que las disfrutáramos. De vez en cuando dedicó tiempo a pensar en lo que había creado y vio que esto era bueno. Honró a los seres humanos dándoles el dominio sobre todas las cosas tan hermosas que había hecho en la tierra. Dios desea que los seres humanos perfectos sientan la alegría de cuidar sus hermosas creaciones eternamente. ¿Tenemos la costumbre de darle las gracias a Jehová por esta maravillosa promesa? El 6, ¿cómo honró Jehová a los seres humanos cuando preparó la tierra? Hermano Rodríguez. Por ejemplo, dándonos un sinfín de cosas para que disfrutáramos, ¿no? Eso lo vemos en el Salmo 104, donde se hablan de cosas necesarias como el alimento para el consumo, pero también se detallan otras cosas que no eran imprescindibles, pero sí nos alegran el corazón, como el vino o el aceite, etcétera, ¿no? Así que Jehová nos honró preparando cosas simplemente para que las disfrutáramos. Muy bien. Hermano Moreno.
podríamos haber disfrutado, por ejemplo, de un atardecer o de un amanecer sin esos colores naranjas o amarillentos. Podríamos haber disfrutado también de quizás de sabores diferentes, o quizás de un cielo con nubes de la misma forma. Pues no, la verdad es que Jehová ha creado todo para que así lo podamos disfrutar. Por eso dice en el Salmo 104, 14 y 15 que alegra y reconforta el corazón del hombre. Ese era su propósito, y cada vez que veamos la creación tenemos que disfrutar de ella. Gracias. Hermano Francés. Y se mencionan, hemos visto algunos ejemplos, pero son muy pocos ejemplos. Tenemos muchísimos ejemplos más de cosas que Jehová nos ha dado. Por eso es muy oportuna la última pregunta de si tenemos la costumbre de darle las gracias a Jehová por esta maravillosa promesa y por todo lo que nos da Jehová. Hermano Bermejo. Y me encanta la expresión también que se menciona en el párrafo, ¿no? Que Jehová dedicó tiempo a pensar en lo que había creado. Qué expresión tan bonita, ¿no? Jehová no hizo la tierra de cualquier manera. Se percibe cariño, se percibe sabiduría, se percibe grandeza. Y qué bueno que Jehová nos diera al ser humano el dominio, ¿no? Sobre todo esto para poder cuidarlo. Sin duda nos dio mucha honra al hacer esto, y es algo por lo que, como se ha comentado, debemos dar muchas gracias por ello. Muy bien, muchas gracias por los comentarios. Ahora seguimos con el párrafo 7. Jehová nos ha dado la libertad de decisión. Gracias a este regalo podemos decidir lo que haremos con nuestra vida. Nuestro cariñoso Dios se alegra cuando decidimos servirle. Hay muchos campos en los que podemos usar bien nuestra libertad de decisión. Veamos el ejemplo que nos dejó Jesús. Pues el párrafo 7 dice, como muestra Josué 24:15, que los seres humanos, ¿cómo muestra Josué 24:15 que los seres humanos tenemos libertad de decisión? Y podemos leer Josué 24:15. ¿Alguien del auditorio que nos lo lea? Hermano, alguien. Bueno, todos repetís un poco. Entonces, hermano Sanz. Ahora, si no les parece bien servir a Jehová, elijan hoy a quién van a servir. A los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, de quienes es la tierra donde ustedes viven. Pero los de mi casa y yo, nosotros serviremos a Jehová. Muy bien. Pues, ¿cómo muestra Josué 24:15 que los seres humanos tenemos libertad de decisión? Si queréis citar una frase de las palabras de Josué que lo destacan, hermano Ollés. En este versículo Josué estaba diciendo a los israelitas, si no les parece bien servir a Jehová, elijan hoy a quién quieren servir. Y es que tenemos la oportunidad de decidir si vamos a darle lo mejor de nuestra vida a Jehová o si vamos a decidir perseguir nuestros deseos egoístas. Pero Jehová nunca nos va a obligar a tomar una decisión o la otra. Muy bien. Hermano Iborra. De hecho, también el hecho de que nos dé libertad no quiere decir que Él no sepa qué es lo mejor para nosotros. De hecho, para los que le demuestran integridad, según las palabras del Salmo 84:11, dice que les da una promesa de no retener nada bueno. Y esa promesa viniendo del propio Jehová, que Él no retenga nada bueno, nuestra imaginación casi que es incapaz de asimilarlo eso. Hermano López. Sí, además Jehová nos quiere tanto, que es verdad, nos da la libertad de elección, pero en Proverbios 27 Él desea que alegremos su corazón, porque Él quiere que nos vaya bien. Así que el deseo de Jehová es que usemos nuestra libertad de la mejor manera. Muy bien. Hermano Espinoza. Sí, también ahí en Proverbios 27:11 nos deja claro que las decisiones que tomamos influyen, ¿no?, en los sentimientos de Jehová, porque dice que a Él le alegra cuando decidimos cosas que están de acuerdo con su voluntad, ¿no? Así que cada decisión que tomamos y que está de acuerdo con lo que Jehová espera que hagamos, pues Él seguro que le sale una sonrisa, ¿no?, cuando decidimos algo bueno. Hermano Gilo. Sí, que Jehová nos haya dado la capacidad de elegir
es una de las mayores muestras de que confía en nosotros, de que nos honra, porque esta capacidad nos dignifica, nos hace poder decidir, ¿no? Y sin duda que eso es una muestra maravillosa de amor de Jehová hacia nosotros. Muy bien. En el párrafo al final se menciona el ejemplo de alguien que decidió bien. Hermano Sanz. ¿Veremos el ejemplo de Jesús? Exacto. Pues vamos a verlo. Entonces, el párrafo 8, por favor. Jesús decidió poner en primer lugar los intereses de los demás y nosotros podemos seguir su ejemplo. En cierta ocasión, Jesús y sus apóstoles estaban muy cansados, así que fueron a un lugar tranquilo para descansar. Pero no lo lograron, pues una gran multitud de personas llegó a donde estaban para escuchar las enseñanzas de Jesús. Lejos de molestarse, él se conmovió por aquellas personas y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando imitamos a Jesús al usar nuestro tiempo y energías para ayudar a los demás, le damos gloria a nuestro Padre Celestial. Y así le demostramos que deseamos ser parte de su familia. Diga una manera en la que Jesús utilizó su libertad de decisión. Hermano Pérez. Sí, aquí vemos esta ocasión en la que Jesús y sus apóstoles estaban muy cansados y se fueron a un lugar a descansar, pero seguían llegando las personas para querer aprender más acerca de Jesús. Y Jesús podía haber decidido seguir descansando o seguir enseñándoles y escogió, pues en vez de molestarse, se conmovió por ellas y siguió enseñándoles muchas cosas. Muy bien. Hermano Bermejo. También podría haber pensado, bueno, les atiendo ahora, les digo un par de cositas, algunas ideas rápidas y nos marchamos. Pero no es la idea, ¿verdad? De hecho, el párrafo destaca esa palabra, muchas. Ahí donde se percibe también, ¿no?, la manera en la que Jesús utilizó su libertad de decisión. Les dedicó tiempo. Por eso también qué bueno es ver a nuestros queridos hermanos en las congregaciones, ¿no? Después de un día de trabajo duro, los jóvenes en la escuela, los hermanos mayores con sus achaques, aún así dedican tiempo para hacer brillar su luz, ¿no? Como dice Mateo 5, eso sin duda que también da mucha honra a Jehová. Muy bien. Hermano Gaule. Y es que si decidimos servir a Jehová, tenemos que tener presente que es imposible ocultarlo, y esto se debe reflejar en nuestras acciones diarias. Por eso la ilustración de Jesús ahí en Mateo 5 es muy gráfica, cuando dice que nadie enciende una lámpara para luego taparla. No tiene ningún sentido. Lo mismo aplica a nosotros. Si somos siervos de Jehová, no deberíamos evitar hacer cosas buenas, deberíamos buscar hacerlas todo el tiempo. Muy bien. Hermano Alonso. Estableciendo un contraste, vivimos en un mundo en el que la reivindicación de los derechos propios está a la orden del día, ¿no? Enseguida la gente dice, es que es mi derecho esto o aquello. Jesús también podía haber aludido a eso, pero evidentemente pues muy lejos de él el hacerlo, ¿no? Como dice la primera frase del párrafo, él decidió poner en primer lugar los intereses de los demás, ¿no? Y es un ejemplo para nosotros también en este mundo. Muy bien. Y en armonía con el tema que estamos desarrollando, al final del párrafo se dice algo. Hermano Fernández. Pues sí, que si seguimos el ejemplo de Jesús, ¿no? Si aprovechamos de nuestro tiempo y energías para ayudar a los demás, le damos gloria a Jehová y de esa forma también le demostramos que queremos ser parte de su familia. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Pues bien, vamos ahora a seguir adelante con otro aspecto, el párrafo 9. Jehová nos ha dado a los seres humanos la capacidad de tener hijos y la responsabilidad de enseñarles a amarlo y servirle. Si usted tiene hijos, ¿valora ese regalo especial? Aunque Jehová les ha dado a los ángeles poder para hacer cosas impresionantes, no les ha dado la capacidad de tener hijos. Teniendo eso presente, los padres deberían estar agradecidos por tan hermoso privilegio. Se les ha confiado la responsabilidad sagrada de criar a sus hijos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Con el fin de ayudarlos, la organización de Dios les suministra muchas herramientas basadas en la Biblia, como publicaciones, videos, canciones y artículos en línea. Está claro que nuestro Padre Celestial y su Hijo aman a nuestros niños. A Jehová le agrada ver que los padres confían en Él y hacen todo lo posible por cuidar de sus hijos.
Los padres que hacen esto les dan a sus hijos la posibilidad de llegar a ser parte de la familia de Jehová para siempre. Bien, pues la pregunta, ¿qué deben tener presente los padres? Cuando consideremos con la congregación el tema, pues, hermano, ¿oyes? Deben tener presente que tener hijos es un gran privilegio, pero también implica una gran responsabilidad, la de criarlos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Muy bien. Hermano Francés. Sí, se define en el párrafo como un regalo especial y se menciona la razón, y es que Jehová, por ejemplo, les ha dado a los ángeles mucho poder, hacer cosas impresionantes, pero el privilegio de tener hijos solamente se lo ha dado a los seres humanos, así que eso es algo que ayudará a los padres a valorar ese privilegio. Hermano Rodríguez. Y es muy bonita la expresión que hay en el párrafo, ¿no? De que a Jehová le agrada ver que los padres confían en Él. ¿Cómo demuestran que confían en Jehová? Pues aprovechando todas las herramientas que pone la organización a su alcance, ¿no? Publicaciones, vídeos, canciones, artículos en línea. Cuando confían en Jehová, pues las usarán al máximo, estarán atentos a las novedades y de esa manera pues están ayudando a que sus hijos estrechen su relación con Jehová y les permita ser parte de su familia para siempre. Muy bien, ¿eh? Gracias por destacar la parte final. ¿Algún detalle más? Bueno, pues se ha cubierto bien el párrafo. Seguiremos con los párrafos 10 y 11. Jehová dio a su Hijo más querido para darnos la oportunidad de volver a formar parte de su familia. Como vimos en el párrafo 4, Adán y Eva perdieron su lugar en la familia de Jehová e hicieron que sus hijos también lo perdieran. Como Adán y Eva desobedecieron a Dios por decisión propia, merecían que se les expulsara de la familia de Dios. ¿Y qué pasaría con sus descendientes? Por amor, Jehová hizo lo necesario para adoptar en su familia a quienes fueran obedientes. ¿Cómo? Gracias al sacrificio de su Hijo unigénito Jesucristo. Ese sacrificio hizo posible que Dios adoptara como hijos a 144.000 seres humanos fieles. Además, hay millones de personas obedientes que están haciendo la voluntad de Dios. Tienen la esperanza de llegar a ser miembros plenos de su familia tras la prueba final que tendrá lugar cuando terminen los 1000 años. Gracias a esa esperanza, ya ahora se dirigen a Jehová, su Creador, como Padre. Por otra parte, las personas que resuciten también tendrán la oportunidad de aprender lo que Jehová espera de ellas. Quienes decidan obedecerle, también llegarán a formar parte de su familia con el tiempo. Gracias. Hacemos ahora las preguntas para los párrafos 10 y 11. ¿Qué ha hecho posible Jehová gracias al sacrificio de su Hijo? Hermano Silvosa. Pues ha hecho posible que volvamos a formar parte de su familia. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, perdieron el lugar que tenían en su familia e hicieron, por tanto, también que todos sus descendientes también perdieran esa posibilidad. Sin embargo, gracias al rescate, Jehová solucionó esta situación. Gracias. Hermano Sanz. Sí, gracias a este sacrificio, de hecho, ya hizo posible que Jehová adoptara como hijos a los 144.000 seres humanos fieles. Así que de esta forma ellos ya, en base al sacrificio de Jesús, forman parte de la familia de Jehová. Gracias. Hermano Bermejo, por favor. Y también pues el resto de personas, no millones de personas por todo el mundo que tienen también la esperanza de vivir la tierra, pues también podremos ser miembros plenos, ¿no? En el sentido de la palabra, de su familia después de la prueba final de los 1000 años. Hermano Sanz. Y eso incluirá también a las personas que resuciten. Estas personas también tendrán la oportunidad de aprender lo que Jehová espera de ellas, y si son obedientes y aceptan formar parte de la familia de Jehová, pues también con el tiempo podrán serlo. Gracias por los comentarios. ¿Alguien querría comentar sobre la ilustración? Por favor, hermano Fernández.
Sí, pues resume muy bien varias de las ideas que hemos visto, ¿no? En primer lugar, vemos cómo los padres están reflejando las cualidades de Jehová, ¿no? Ya que están hechos a su imagen, están demostrando el amor por sus hijos, compasión entre ellos, y como también valoran precisamente que este regalo de su parte, de los hijos que tienen, se esfuerzan por enseñarles acerca de Jehová, acerca del sacrificio, y les hablan también de la esperanza futura en el paraíso, cuando podrán disfrutar plenamente de ser miembros de la familia de Jehová. Muy bien. Excelente, pues muchas gracias. Seguimos adelante con la lectura del siguiente párrafo. Como hemos visto, Jehová ha hecho muchas cosas para honrar a los seres humanos. Ya ha adoptado a los cristianos ungidos como sus hijos, y a los que componen la gran muchedumbre les ha dado la esperanza de que en el nuevo mundo lleguen a ser sus hijos en pleno sentido de la palabra. ¿Qué podemos hacer ahora para demostrarle a Jehová que queremos ser parte de su familia para siempre? Pues al párrafo 12 dice, ¿qué pregunta responderemos? Hermano Koroama. ¿Qué podemos hacer ahora para demostrar a Jehová que queremos ser parte de su familia para siempre? Muy bien, muy bien. Pues ha sido una respuesta directa y al punto, ¿verdad? ¿Algún detalle adicional que queráis destacar? Bueno, pues seguimos entonces. Ahora es cuando veremos en este subtítulo, demostremos a Jehová que deseamos ser parte de su familia. Entonces la parte práctica es cómo lo vamos a demostrar. Pues seguiremos adelante y párrafo 13. Demostremos nuestro amor a Jehová sirviéndole con todo el corazón. De todos los regalos que Dios nos ha hecho con cariño, uno de los más grandes es la capacidad de adorarlo. Cuando obedecemos sus mandamientos, le demostramos que lo amamos. Uno de esos mandatos es el que Jesús nos dio de hacer discípulos y bautizarlos. Jesús también nos mandó que nos amemos unos a otros. Jehová aceptará en su familia mundial de adoradores a quienes le obedecen. Pues podemos ahora leer, dice, ¿qué debemos hacer si queremos ser parte de la familia de Jehová? Y se cita Marcos 12:30, que alguien lo puede leer. Hermano Bon, por favor. Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Muy bien. Pues, ¿qué debemos hacer entonces, no? Como dice la pregunta. Hermano López. Sí, el punto es claro, ¿no? Amar a Jehová. Pero no solo de palabras, sino de acciones, ¿no? Así que debemos ser obedientes como lo fue su Hijo Jesús. Y aquí nos cita dos puntos en los que podemos ser obedientes a Jehová, ¿no? Hacer discípulos y bautizarlos como Jehová le gusta. Muy bien. Hermano Gaule. Y una de las capacidades más grandes que Jehová nos ha dado es la de adorarlo. Y el libro Perspicacia indica que adoración es la acción de rendir honor reverente u homenaje, y que la adoración verdadera a Jehová abarca todo aspecto de la vida humana. Por ejemplo, cuando Jehová creó a Adán, no le prescribió o no le indicó ningún tipo de ceremonia específica o medio para adorarle. Él podía adorarlo en cualquier momento del día y haciendo fielmente la voluntad de su Padre. Así que nosotros, si bien tenemos ciertas formas de adorar a Jehová, segundo a segundo podemos honrarlo y adorarlo a Jehová, demostrando que lo amamos. Muy bien. Hermano Silvosa. Y en el Salmo capítulo 15, versículos 1 y 2, vemos lo importante que es la obediencia. Allí dice que para residir en la santa montaña de Jehová, entre otras cosas, uno tiene que hacer lo que es correcto. Así que sin duda que si siempre hacemos lo que Jehová nos indica en su palabra, que es lo más correcto que podemos hacer, tendremos la oportunidad, como dice la parte final del párrafo 13, de que Él nos acepte en su familia, porque Él solo acepta a quienes le obedecen. Muy bien. Hermano Koroama. Y como hemos visto en Marco, debemos amar a Jehová con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Debemos quererlo sin reservas. Muy bien.
Y hermano Bermejo. Y también importante el demostrar ese amor también entre nosotros, ¿no? Entre nuestros queridos hermanos. La base bíblica es la de Juan 13:35. Muy bien. ¿Quieres leerlo? Claro, de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos si tienen amor unos a otros. Gracias, muy bien. Así es la base bíblica para esto. Pues muy bien, ya tenemos el primer punto, vamos a seguir al 14. Amemos a los demás. El amor es la cualidad más importante de Jehová. Él nos amó incluso antes de que lo conociéramos. Cuando amamos a los demás, estamos siguiendo su ejemplo. Una de las mejores formas como podemos mostrar amor a las personas es ayudándolas a conocer a Jehová mientras todavía haya tiempo. De este modo, les damos la oportunidad de llegar a ser parte de la familia de Dios en el futuro. Cuando alguien se bautiza, debemos seguir amándolo y respetándolo. Por ejemplo, siempre que sea posible, démosle el beneficio de la duda y no sospechemos que ha hecho algo con mala intención o por egoísmo. Más bien, mostrémosle honra y pensemos que es superior a nosotros. Pues en el 14 hay varios detalles, los podemos desgranar. ¿Cómo demostramos que amamos a los demás? Y entonces se cita Mateo 9, 36 al 38 y Romanos 12, 10. Así, mejor los leemos primero para poder responder. Alguien que lea Mateo 9, 36 al 38 y tenemos el hermano francés. Cuando veía las multitudes, se conmovía profundamente, porque estaban maltratadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Entonces les dijo a sus discípulos: realmente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Así que ruéguenle al dueño de la cosecha que mande trabajadores a su cosecha. Muy bien, es una de las maneras. Y luego en Romanos 12, 10, hermano Iborra. Con amor fraternal, muéstrense tierno cariño. Tomen la iniciativa de honrarse unos a otros. Muy bien. Pues ahora sí, ya respondemos la pregunta con los dos textos como base. ¿Cómo demostramos que amamos a los demás? Y aquí hay varias expresiones. Hermano Fernández. Sí, en primer lugar, del texto de Mateo podemos extraer el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Él mostraba un gran amor por las personas, las veía así como ovejas sin pastor, y eso le impulsó a predicar todo lo que pudo, y de hecho siguió pidiendo que vinieran más discípulos, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros podemos ejercer nuestro papel, podemos seguir demostrando este amor también, participando en la labor de la predicación, ayudando a personas a que se puedan salvar, mientras Jehová todavía lo permita. Hermano Alonso. Y esto también tiene su reflejo en lo que tiene que ver con dentro de la congregación, no solamente con las personas de fuera. Entonces, también a nuestros hermanos tenemos que seguir amándolos, respetándolos, queriéndolos y, como decía Romanos 12, demostrándoles tierno cariño y honrarles. Hermano Sanz. Y es bonito tener presente la motivación. Hacemos todo esto por amor. El amor es la cualidad principal de Jehová y, como menciona el párrafo, lo demostró incluso antes de que lo conociéramos. Estuvo dispuesto, como hace unos párrafos leíamos, a dar la vida de su propio hijo. Estuvo dispuesto a entregar lo que más amaba por todos y cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros reflexionamos en esa bonita idea, pues eso será el motor que nos impulsará a predicar y que más personas puedan formar parte en el futuro de la familia de Jehová. Muy bien. Hermano Silvosa. Por eso también es importante que tengamos muy presente y que pongamos en práctica lo que dice Filipenses 2.3, que humildemente siempre pensemos que los demás, que los otros miembros de la congregación son superiores a nosotros. Si pensamos así, pensaremos que sus intenciones siempre son mejores que las nuestras, que sus motivos también, y eso nos llevará a no mirarlos con suspicacia o a ser desconfiados de ellos. Como dice el párrafo, siempre que sea posible, démosle el beneficio de la duda y no sospechemos que han hecho algo con mala intención o por egoísmo. Muy bien. Hermano Oyes. Sí. Y si pensamos en que Jehová dio a su Hijo, que era lo que más quería, ¿cómo nosotros no vamos a amar a los demás? Hay familias que se conocen por ciertas características, pero la familia de Jehová se conoce por el amor. Así que
ellos nos lo han mostrado y nosotros también lo podemos mostrar. Muy bien, pues muchas gracias. Hermano Espinoza, tenías un comentario más. Sí. Y me gusta cómo este párrafo lo aplica a los recién bautizados, ¿no? A los que llevan poco tiempo en la verdad. Y claro, muchas veces nosotros a lo mejor seamos exigentes con esos hermanos, pero siempre hay que recordar que llevan poco tiempo en la verdad, están llegando a conocer cada vez más a Jehová, están estrechando su relación con Jehová y por tanto una forma de mostrarle honra, como dice el párrafo, pues no siendo exigentes y pidiendo más de lo que pueden dar. Muy bien, muchas gracias. Pues seguimos adelante con el párrafo 15. Seamos misericordiosos y amables con todas las personas. Si queremos formar parte de la familia de Dios para siempre, debemos vivir de acuerdo con lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, Jesús enseñó que debemos ser misericordiosos y amables con todas las personas, incluso con nuestros enemigos. Puede que a veces nos parezca que hacer eso es muy difícil. Si este es nuestro caso, debemos aprender a pensar y actuar como Jesús. Cuando ponemos todo nuestro empeño en obedecer a Jesús, a Jehová e imitar a Jesús, le demostramos a nuestro Padre Celestial que queremos formar parte de su familia para siempre. ¿Con quiénes, el 15, con quiénes debemos ser misericordiosos y amables? Hermano Coroama. Con todas las personas, incluso con nuestros enemigos. Hermano Gilo. Sí, hemos de decir que esto no siempre es fácil. Evidentemente, no es fácil ser misericordiosos y cariñosos con el compañero de trabajo que se está burlando de nosotros porque somos testigos de Jehová, o con el compañero de clase que se ríe de nosotros porque tal vez no celebremos fiestas o cumpleaños o no vayamos a botellones, ¿no? No es fácil mostrar misericordia a este tipo de personas. Para eso la fórmula es pensar y actuar como lo hizo Jesús. Si conseguimos llegar hasta ese punto, podremos mostrar este tipo de cualidades para incluso contra nuestros enemigos. Muy bien. Hermano Rodríguez. Sí, quizá nos preguntamos, pero tan importante es amar a un enemigo. Pues la verdad que Jesús nos dio la respuesta, porque en Lucas 6:35, después de animar a amar a los enemigos, él dijo: entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. Así aquí él relaciona directamente ser misericordioso y amable con todo con poder llegar a pertenecer a la familia de Jehová para siempre. Hay mucho en juego. Exacto, ¿eh? O sea que si notáis casi cada párrafo incide en la idea, ¿no?, de formar parte de la familia de Jehová. Pues seguimos adelante con el párrafo 16. Protejamos la reputación de la familia de Jehová. En una familia es común ver que los hermanos pequeños copian a los mayores. Si los mayores respetan los principios bíblicos en su vida, les darán un buen ejemplo a los pequeños. Pero si hacen lo que está mal, los pequeños quizás sigan su mal ejemplo. En la familia de Jehová pasa algo parecido. Si un cristiano se vuelve infiel y sigue ideas apóstatas o adopta un estilo de vida inmoral o corrupto, puede que otros lo sigan en su mal camino. Quienes lo hacen mancharán la reputación de la familia de siervos de Jehová. No sigamos los malos ejemplos y no permitamos que nada nos aleje de nuestro amoroso Padre Celestial. ¿Qué podemos hacer para proteger la reputación de la familia de Jehová? Hermano López. Sí, el ejemplo es muy bonito, ¿no? De que tiene un hermano mayor y el pequeño sigue los ejemplos de él, ¿no? Pero como vimos en el artículo, Jehová nos va a dar la capacidad de pensar, la capacidad de elegir, así que si un hermano que queremos mucho ha tomado una mala decisión y deja la organización, nosotros no tenemos por qué seguir su ejemplo, ¿no? Sino queremos honrar a Jehová y de la manera es haciendo las cosas como Jehová espera que lo hagamos. Muy bien. Hermano Sanz. Sí, en las palabras registradas en la primera carta a los tesalonicenses, ahí se recalca esa misma idea, diciendo al principio: esta es la voluntad de Dios, que sean santos y hará que se abstengan de ciertos hábitos. En el 6 vuelve a recalcar la misma idea: nadie debe ir más allá de los límites de lo que es apropiado. Y el 7 explica de nuevo la razón,
porque Jehová no nos llamó para ser impuros, sino para ser santos. Queremos imitar a nuestro Padre, queremos hacer lo mejor que podamos porque le amamos profundamente. Así que eso será la motivación para evitar cualquiera de estas prácticas, porque si no lo hiciéramos, perderíamos el privilegio de poder ser parte de la familia de Jehová. Exacto. Muy bien, pues vamos al párrafo 17. Confiemos en Jehová y no en las cosas materiales. Jehová nos promete que si buscamos primero el reino y respetamos sus justas normas, nos proveerá alimento, ropa y techo. Por esta razón, no pensamos que las cosas materiales de este mundo nos protegerán y nos harán felices. Sabemos que hacer la voluntad de Jehová es lo único que nos dará verdadera paz interior. Incluso si contamos con los medios para comprarnos muchas cosas, debemos pensar si tenemos el tiempo o las energías para usarlas y cuidarlas. Preguntémonos, ¿estoy demasiado apegado a las cosas que tengo? Recordemos que Jehová espera que seamos miembros productivos de su familia, así que no debemos dejar que nada nos distraiga. Por nada del mundo queremos ser como el joven de los días de Jesús que rechazó la oportunidad de servir a Jehová y de ser adoptado en el futuro como uno de sus hijos. ¿Y todo por qué? Porque estaba apegado a unas pocas cosas materiales. Pues, ¿qué no debemos pensar y por qué? El hermano Fernández. Pues sí, no queremos pensar, ¿no?, que las cosas materiales nos van a dar la felicidad, ni mucho menos, aunque parezca que este sistema es lo único que vende. Sabemos que la realidad no es así, esto nos hace felices. Y tampoco queremos caer en el error de pensar que quizá por preocupaciones o quizá por no tener empleo en este momento, que Jehová nos está cuidando, ¿no? Recordamos la promesa de Mateo 6:33, que si seguimos buscando primero su justicia, Él nos va a dar todas las cosas necesarias. Hermano Oyes, Pablo. Me parece muy interesante que después de todas las cosas que hemos visto en este subtema, el último sea el de las cosas materiales. Creo que es un poco como le pasaba al hombre que vemos en Marcos 10. Parece que no era un mal hombre. De hecho, en el versículo 20 él dice que había obedecido la ley desde muy joven, y en el 21 vemos que Jesús sintió cariño por él, pero le faltaba algo, tenía apego a las cosas materiales. Así que nosotros, el problema podría ser que las cosas materiales nos impidieran darle el máximo a Jehová. Hermano Bermejo. En relación a lo que comentaba Pablo, tal vez también podamos pensar que podemos tener ambas cosas, ¿no? Formar parte de la familia de Jehová y tener mucho en sentido material. Y es cierto, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque también el párrafo menciona una idea curiosa, ¿no? Y es que Jehová no solamente quiere que seamos miembros de su familia, sino dice miembros productivos de ella, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde debemos tener cuidado, encontrar ese equilibrio y no permitir que nada nos distraiga y que nos permita ser miembros productivos de su familia. Muy bien. Incluso si uno tiene los medios, ¿qué advertencia se da? Hermanos Sanz. Pues plantearnos de antemano si tenemos el tiempo y las energías para usar esas cosas o para cuidarlas, porque al final a lo mejor no hemos tenido que dedicar mucho tiempo para conseguir dinero y comprar esas cosas, pero si tenemos que dedicarles tiempo para mantenerlas, al final no estamos dedicando el tiempo a hacer la voluntad de Jehová. Muy bien. ¿Qué hay del tema de estar demasiado apegado a las cosas materiales? Hermano Oyes, Guillermo. Pues un apego excesivo puede hacernos improductivos, de hecho, como le ocurrió al hombre de Marcos 10. Por eso el párrafo nos invita a hacernos la pregunta, sea que tengamos mucho, que tengamos poco, ¿estoy demasiado apegado a las cosas que tengo? Muy bien. Un párrafo interesante que, como se ha dicho, está puesto al final, ¿no? Muy interesante. Ahora ya entramos en una parte positiva, lo que disfrutarán eternamente los hijos de Jehová. Leeremos párrafo 18. Los seres humanos obedientes disfrutarán del mayor honor que puede existir, el de amar y adorar a Jehová para siempre. Los que tienen la esperanza de vivir en la tierra también disfrutarán cuidando el hermoso planeta que Jehová diseñó a la perfección para que fuera su hogar.
Gracias al reino de Dios, muy pronto la tierra y todo lo que hay en ella recuperarán su belleza original. Jesús eliminará todas las dificultades que causaron Adán y Eva cuando decidieron abandonar la familia de Dios. Y Jehová resucitará a millones de personas y les dará la oportunidad de vivir para siempre con una salud perfecta en la tierra convertida en un paraíso. Cuando la parte terrestre de la familia de siervos de Jehová alcance la perfección, cada uno de ellos reflejará la gloria y esplendor que David mencionó. Pues el párrafo 18 pregunta: ¿qué gran honor y qué bendiciones disfrutarán para siempre los seres humanos obedientes? Hermano Bon. El gran honor de amar y adorar a Jehová para siempre. Muy bien. Hermano Gaule. Y si ya nos estamos esforzando por hacer esto, cuán placentero va a ser hacerlo en el nuevo mundo, y qué honra Jehová nos va a dar, por ejemplo, al disfrutar del hermoso planeta, de no estar preocupándonos por qué es lo que va a pasar con él, o por la inseguridad, o por la economía, o por las enfermedades, sino tener la total libertad de amarlo y adorarlo eternamente. Muy bien. Hermano Fernández. Sí, en este párrafo vuelve a aparecer el texto temático del artículo, ¿no? Salmo 8.5, y nos recuerda que Jehová nos había creado, ¿no?, con esa gloria y con ese esplendor. Es cierto que temporalmente no lo podemos reflejar a plenitud, pero sí que miramos hacia el futuro con mucha ilusión, con ganas de poder ya finalmente reflejar esta gloria que Jehová nos ha dado y haciéndolo, alabándolo por la eternidad. Hermano Gilo. Y también qué honra nos da Jehová o les da a aquellos que vuelvan a vivir a la vida y puedan volver a conocer a Jehová, a adorarle, pero sin enfermedades. Eso es una muestra de amor y de honra que Jehová otorga al ser humano. Muy bien. Pues pasamos al último párrafo, el 19. Si usted es parte de la gran muchedumbre, tiene una hermosa esperanza. Dios lo ama y quiere que sea miembro de su familia. Así que haga el máximo esfuerzo posible por agradarlo. Tenga muy vivas en su mente y corazón las promesas de Dios cada día. Valore el honor de adorar a nuestro amado Padre Celestial y atesore la esperanza de alabarlo para siempre. Gracias, hermano Fiol, por la buena lectura. Párrafo 19. ¿Qué debemos recordar? Hermano López. Sí, menciona varios puntos, ¿no? Aquí que no olvidemos que Jehová nos ama y que quiere que seamos miembros de su familia. Y también que Jehová quiere que seamos miembros productivos, ¿no? Y a eso nos ayudará a tener en mente y en el corazón las promesas que Jehová ha hecho hacia nosotros. Muy bien. Hermano Espinoza. Sí, y otra idea que aparece ahí a la mitad del párrafo es que nosotros tenemos que actuar en consecuencia, ¿no?, y esforzarnos al máximo por mostrarle agradecimiento a Jehová por todo lo que ha hecho por nosotros. Muy bien. Hermano Sanz. Y la frase final es preciosa. Tenemos que valorar el honor de adorar a Jehová, nuestro amado Padre Celestial, y atesorar la esperanza de alabarlo para siempre. Cuando dediquemos tiempo a meditar, cuando vemos la maravillosa creación y que todo lo ha hecho Jehová para nuestro disfrute, para nuestro deleite, si dedicamos tiempo a atesorar eso en nuestro corazón, sin duda alguna haremos lo posible por no desagradarle, por no manchar su bonita reputación y sobre todo por servirle ahora y para siempre. Muy bien. Pues vamos a responder a las preguntas. La parte que respondería: ¿qué ha hecho Jehová para honrar a los seres humanos? Hermano Bon, Coroama quería decir. Él nos honró creándonos a su imagen, nos preparó un hogar especial y nos ha dado la libertad de decisión. Muy bien, buen resumen. Hermano Gilo. Sí, uno de los mayores regalos es el sacrificio de su Hijo Jesús, que ha puesto la base legal de justicia y ha permitido que 144.000 humanos sean engendrados como hijos directamente de Jehová y que muchas más personas, una vez que pasen los 1000 años y la prueba final, también puedan formar parte de la familia de Jehová. Muy bien.
¿Cómo le demostramos a Jehová que deseamos ser parte de su familia? Hermano Bermejo. Pues una de las maneras vimos fue demostrando nuestro amor a Jehová con todo nuestro corazón, alma y mente. Eso lo demostramos obedeciendo sus mandamientos y vimos dos de ellos, ¿no? El hacer discípulos y también el amarnos unos a otros. Muy bien. ¿Y qué disfrutarán pronto los hijos de Jehová? Hermano Oyes, Pablo. Pues disfrutaremos del mayor honor que podemos tener, el de amar y adorar a Jehová para siempre, y también de muchas bendiciones en el paraíso, de una salud perfecta, de poder volver a ver a los seres queridos que han muerto y muchos más. Muy bien. Pues ha sido un artículo precioso, enfocado directamente a la familia de Jehová. En toda familia, cada uno ocupa un lugar. Y en el artículo se nos ha mostrado qué lugar ocupamos en la familia de Jehová y cómo podemos lograrlo. Y la verdad es que es una parte muy bonita, la del libre albedrío, porque nos ha dado la capacidad de escoger. Es voluntario, nadie nos obliga, ni siquiera Jehová. Pero por otra parte, nos ha honrado también haciéndonos, dice, solo un poco inferior a los ángeles. Es verdad que no tenemos el poder ni la capacidad, pero con las limitaciones humanas solo somos un poco inferiores a los ángeles. Eso indica cómo Jehová quería honrarnos como parte de su familia humana. Pues muy bien, muchísimas gracias. Habéis comentado todos muy bien, habéis apoyado muy bien el estudio y destacado todas las ideas principales. Ahora vamos a concluir ya con una canción de alabanza a Jehová. Os invitamos a poneros de pie para entonar la canción número 107 con el título Dios nos enseñó a amar. Y después concluiremos con oración.